Vamos a orar. Dios eterno, glorioso, grande, poderoso y obras, te alabamos en esta mañana por darnos este tiempo para estudiar tu palabra. Humildemente venimos delante de ti, reconociendo que necesitamos totalmente de la asistencia de tu Espíritu Santo para poder no solo exponer estas palabras, sino también recibirlas. Oh Señor, haz que nuestros corazones estén dispuestos a escucharlas reverentemente. Dame palabras sabias, Señor, de modo que tu nombre sea glorificado. Grande, Señor, es la labor que tenemos como padres. Tú, Señor, lo demandarás de nosotros. Así que, Dios, danos tu temor. Háblanos, Señor, en esta mañana. Y también guía a mis hermanos que estarán exponiendo en las diferentes exposiciones. Guíales, Señor. Te alabamos en Dios Jesucristo. Amén. En sus folletos me parece que hay, tenemos el rol del Padre, que es el que yo voy a tocar, pero no sé si hay una hojita extra. Hay un tiempo de preguntas y respuestas al final. Entonces, conforme termina cada exposición, usted puede escribir sus preguntas. Al final de la última exposición vamos a recogerlas para que usted se las dé a los encargados. Dentro de un momento vamos a decirle quiénes. Entonces, lo que no queremos es que hasta el final hagan todas las preguntas, sino terminando cada exposición hagan sus preguntas. Ya pasó el hermano Alex, entonces si tiene una pregunta de una vez, que no se me olvide, voy a escribirla. Si no está por ahí, entonces búsquese un papelito, escríbala y tal vez posiblemente no todas serán respondidas, pero vamos a intentar que la mayoría. Una de las cosas que se hace cuando se habla del rol del padre o el rol de los padres en la familia es dar una serie de técnicas para que ellos puedan solventar su labor como padres. Pero la Biblia no habla de técnicas, sino que más bien es el Evangelio lo que nos capacita para poder realizar nuestra labor como padres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver nuestros ojos al Evangelio, y que sea el Evangelio que nos dicte la forma y cómo debemos de hacerlo. Hay ayudas, pero básicamente nosotros tenemos que primero ir al Evangelio. Y yo voy a estar usando el libro de Efesios en esta mañana. Entonces, usted puede ubicarse en el primer capítulo de la carta a los Efesios. Obviamente hay muchos pasajes en la Biblia, hay más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento que hablan de la labor de los padres, pero eso no significa que no se nos dé instrucción. Hay mucha instrucción con respecto a esto. Entonces, en primer lugar, si el Evangelio nos capacita para nuestra labor como padres, ¿tenemos claro el Evangelio? ¿Sabemos qué es el Evangelio? Porque eso es lo que necesitamos enseñar a nuestros hijos. Entonces hay que poner una base sobre la cual vamos a trabajar. Y yo quiero hacer muy rápidamente, a través del libro de Efesios, esa base, muy rápidamente, dado que tenemos que enfocarnos en otras cosas. Entonces, desde el primer capítulo en la carta a los Efesios, nosotros vemos capítulo 1, versículo 4, que dice: quien nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿De qué nos está hablando aquí rápidamente? Nos está hablando de que el amor de Dios es un amor electivo. El amor de Dios es un amor específico. Es un amor que adopta hijos. Es un amor que nos lleva a Jesucristo y nos une con Él. Ese Evangelio es el que nosotros tenemos que estudiar y tenemos que memorizar, retener, aprender. Versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y después dice: el Evangelio de vuestra salvación. Entonces, es el Evangelio
en primer lugar, lo que Pablo toca antes de llegar al capítulo 5, en el cual va a hablar de la familia. ¿Qué es lo primero? El Evangelio. Nos está hablando de la obra de nuestro Dios como Salvador, cómo Él articuló todas las cosas para salvar a un pueblo. Nos habla de ese llamado, nos habla de esa adopción como hijos, nos dice que es el Evangelio por el cual nosotros tenemos esa salvación. No hay otra forma para los hombres. Toda persona que viene a este mundo viene sin amar el Evangelio. Toda persona viene muerto. Y aún también los niños muertos espiritualmente, sus ojos no están dispuestos para escuchar el Evangelio. No nacemos así, no venimos a este mundo como hijos de Dios. ¿Sabe cómo venimos a este mundo según el capítulo 2 de Efesios? Como hijos de ira, hijos de condenación. Así es como venimos a este mundo. Toda persona en este mundo viene amando las obras, viene con un corazón de piedra, y solo por la bondad de Dios, por su palabra, por su amor, Él puede hacer en nosotros que ese corazón de piedra sea cambiado a un corazón de carne. Eso solamente lo puede hacer Dios. Ninguno de nosotros nace amando a Dios y su palabra. Nadie, absolutamente nadie. Es por la infinita misericordia de Dios que nosotros podemos admirar, exaltar y glorificar a Dios en su Hijo Jesucristo. Padre de familia, sus hijos y mis hijos están muertos si no tienen a Jesucristo. Eso tenemos que tenerlo claro. Ellos necesitan de Jesucristo. Todo niño o hombre o mujer necesita la gracia de Dios. Qué bueno es que usted lleve a sus hijos a la iglesia. Qué bueno es que usted los meta o los lleve a alguna actividad juvenil, a veces campamentos y ese tipo de actividades, y hasta que ponga regulaciones en la vida de ellos, pero nada de eso les imparte vida. ¿Sabe qué es lo único que da vida? El Evangelio. El Evangelio de nuestro Dios. Eso es lo único. Usted puede hacer miles de cosas y nada de eso va a pasar. Solamente a través del Evangelio, cuando por el poder de Dios, el llamado de Dios nos une a su Hijo Jesucristo. Pero eso, para que eso pase, el hombre tiene que comprender la realidad de su condición espiritual. El hombre está muerto en delitos y pecados. Para Dios el pecado es algo horrible, es algo que le ofende de forma infinita. Y a veces tenemos que comprender eso. Usted puede levantar sus ojos al cielo, ver las estrellas y puede imaginarse un número gigantesco, la distancia para la cual hay que llegar a esa estrella. Tal vez un número que ni podamos pronunciar, pero tiene alcance, a pesar de que está tan lejos. Pero cuando hablamos de que para Dios el pecado lo ofende de forma infinita, es que no hay alcance para eso. Y solamente una redención eterna puede hacer que alcancemos perdón y vida. Padres, ¿podemos entender lo inmenso de la condición pecaminosa delante del Señor? De nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. Dios proveyó solución en su Hijo Jesucristo, aquel que vivió una vida perfecta, aquel que murió en la cruz del Calvario para dar salvación a los suyos. Solamente fue satisfecha la justicia de Dios, porque es justo que Dios castigue el pecado y el pecador. Solamente eso fue satisfecho en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios no llama a las personas porque son inocentes. Bueno, alguno puede levantar su mano y decir: yo soy inocente. No hay inocentes. Dios nos llama como pecadores necesitados de la salvación en su Hijo Jesucristo. Eso debemos comprenderlo una y otra vez. El hombre viene a este mundo con una religión de autojusticia, pero solo la justicia de Dios le salvará. Vida, perdón, amor, justicia, reconciliación, todo en Cristo por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Leamos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, dice así la palabra del Señor.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesucristo. La gracia de Dios. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia. El Evangelio de la gracia de nuestro Dios. Los siguientes versos y los siguientes capítulos nos siguen diciendo cómo es recibida esa gracia, esa misericordia de Dios, esa inescrutable riqueza que hay en el Evangelio. Después el apóstol Pablo nos lleva a ver cómo todos aquellos que han creído en Cristo reciben el Espíritu Santo y sirven al Señor y viven sus vidas luchando contra el pecado, sirviendo a sus hermanos. Hay que dar una leída al libro de Efesios. Es una carta que nos ayuda a comprender el Evangelio de una forma fácil, rápida y sencilla. Un diario vivir conforme al Evangelio, conforme al amor de Dios como hijos amados. Así comienza el capítulo 5. Y como les dije, Pablo no llega a la familia sin antes haber pasado ¿por qué? Por el Evangelio. Y entonces en el capítulo 5 de Efesios, versículo 21, dice lo siguiente: antes de hablar del matrimonio, antes de hablar a los hijos, el versículo 21 dice: someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios, en el temor de Dios. El temor de Dios es algo que ha sido a cada hijo de Dios que ha sido llamado. Es la promesa del nuevo pacto. Buscamos Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Usted puede apuntar estos versículos ahí en las notas que está en el bosquejo. Jeremías capítulo 32, versículo 38 dice: y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que también ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. En todo aquel que ha sido llamado por el Evangelio, por la gracia de Dios, Dios asegura el temor en sus corazones. Un temor para servirle, para que no se aparten de Él. Y en nuestras relaciones como esposa y esposo, padres e hijos, ¿qué tiene que haber entonces? Temor de Dios. Porque podemos hablar de técnicas. Usted puede salir de esta conferencia con un montón de apuntes que son buenos. Estamos pensando en honrar al Señor y edificar a su pueblo. Pero mi deseo en esta mañana es que cada uno que es padre recuerde que nos ha sido dado el temor de Dios para vivir con nuestras esposas y con nuestros hijos. Nuestras esposas y nuestros hijos. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así vienen las personas. Las personas no tienen un temor a Dios. Es hasta que el Señor, por su palabra, actúa y les da un nuevo corazón. Él asegura temor en ellos. Dice la Biblia, el Salmo 147:11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. El temor de Dios es un resultado del Evangelio. Es un resultado. Hay algunos que piensan que, bueno, es que ahora tenemos la gracia de Dios, ahora tenemos el amor de Dios, entonces ya no hay que temer a Dios. No. El Evangelio intensifica ese temor a Dios. Ese temor a Dios. Algunos versículos que pueden recordarnos esto y nos definen el temor a Dios. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal,
la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso fue Proverbios 8:13. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan de él. Y también recordamos un pasaje en 2 de Corintios capítulo 7, que dice que la santidad es perfeccionada ¿en qué? En el temor a Dios, en el temor del Señor. Estamos en la presencia de Dios en todo momento. Temámosle, amémosle, sirvámosle como es debido. El temor de Dios nos lleva a esto, conociendo a Dios y hacer las cosas en el temor del Señor. Mire, ahora por todo lado hay cámaras. Uno no se imagina, ¿y qué momento me captaron a mí? Por todo lado hay cámaras y parece que el mundo quiere resolver ahora todo con cámaras. Las malas actitudes, los problemas, ponga una cámara. Mire, si usted está en Cristo, nosotros tenemos a alguien donde no va una cámara cuando estamos en secreto. Es nuestro Dios y Él ve en todo lugar. Él ve en todo lugar. Él sabe lo que está en tu vida, en todo momento, lo que haces y las intenciones por las cuales los haces. Temor a Dios en toda tu vida. Estamos ante la presencia de aquel que es 3 veces santo, diferente de su creación. No debemos olvidarnos de esto. Que Dios nos dé temor de Él. Hay uno que solamente ha tenido un temor perfecto, y un temor en el cual se deleitó, y un temor que nos enseña cómo debe ser nuestro temor. ¿Sabe quién fue ese hombre? Jesucristo. Isaías capítulo 11 versículos 2 y 3, puede apuntarlo, si no puede buscarlo en este momento. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor. Cristo se deleitó en el temor. Hay un libro de Jerry Bridges que se llama El gozo de temer a Dios. Solo escucha el título: El gozo de temer a Dios. Debemos de ir a Jesucristo para aprender qué es el verdadero temor a Dios, que Él nos enseñe. ¿Cómo es entonces el hombre temeroso a Dios? Entonces aquí es donde ya vamos a entrar más en tema. ¿Cómo es el hombre temeroso de Dios? Y lo primero, como yo les dije, es que la Biblia nos habla primero del Evangelio en el libro de Efesios. ¿Y saben que la Biblia tiene su propio bosquejo? La Biblia tiene su propio bosquejo. O sea, es un orden divino. Y así el Señor lo ha establecido. Y lo primero que nos habla en Efesios capítulo 5, versículo 21, es acerca del temor a Dios, y después o inmediatamente entra entre la relación de padres e hijos. O más bien en la relación de esposo y esposa, disculpen. Y con respecto a esto quiero decir algo. Usted puede saber mucho del Evangelio, puede hasta hablarlo, y debemos conocer el Evangelio, debemos retenerlo. Solo hay un Evangelio, no hay dos, solo hay un verdadero Evangelio. Debemos creerlo, retenerlo y perseverar en él, y creerlo. Podemos hacer todo esto, pero si la vida en nuestros hogares, como hombres, como esposos, no refleja esa vida transformada por el Evangelio, nuestros hijos van a no querer escuchar nada del Evangelio. ¿Qué impacto en la vida de nuestros hijos cuando un matrimonio cristiano vive a la luz del Evangelio? ¿Qué impacto en nuestras vidas? Quiero aclarar que nosotros no vivimos nuestros matrimonios para nuestros hijos, no ese es el enfoque. Nuestros matrimonios han sido hechos para la gloria de Dios, como todas las cosas, para la gloria de Dios, nuestro Dios. Y tampoco es correcto centrar un matrimonio en los hijos. Hay matrimonios que viven su vida para los hijos, eso tampoco es correcto. No es así. La palabra de Dios no nos habla de esa forma. Dios no escogió la relación entre tíos
y tías, abuelos y nietos, o diferentes relaciones familiares para mostrar cómo se vive a la luz del Evangelio, conforme al Evangelio. ¿Sabe qué quiso el Señor hacerlo? Quiso hacerlo entre el esposo y la esposa. Así lo quiso hacer el Señor. ¿Cuánto temor como esposos y esposas debemos tener en nuestros corazones? Yo no voy a profundizar esto porque posiblemente el pastor Eduardo lo va a hacer, pero quiero sí tocar algunas cosas. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 22, y yo solamente voy a ir muy por encima. Efesios 5, 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No hay esposo perfecto. No hay esposa perfecta. No la busque. Mujer, tampoco busque el esposo perfecto, no lo hay. Pero hay esposos y esposas comprometidos. Eso sí hay. Y temerosos de Dios. Eso es lo que buscamos. Comprometidos y temerosos del Señor. Dios demanda un esposo sacrificialmente comprometido en amor hacia su esposa, a pesar del tiempo, las enfermedades, cuando ella se equivoca y aún si ella no conoce del Señor. Dios demanda a un hombre que se dé a ella, que le sirva y que le ame, que sea un líder sirviente. Y yo quisiera que esa palabra se quede en nuestros corazones: líder sirviente. Líder sirviente. Necesitamos que el Señor nos guíe en esto. Ese amor que el esposo da a su esposa. ¿Hay algún esposo que pueda amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Pero ¿cómo deseamos hacerlo? ¿Y es a la luz de qué? Del Evangelio. De la luz del Evangelio. De ese amor de Dios en Cristo, que Él vino a salvar pecadores, a enemigos, a aquellos que no merecían sino solamente la muerte y la condenación eterna. Y de las profundidades del amor de Dios, en su inmensa bondad, Él amó a su iglesia sucia, llena de pecado, y se sacrificó por ella, lavándola de sus pecados. Entonces, para nosotros como hombres, como esposos, ahí está el Evangelio, lo que nos guía y nos da y nos capacita para poder hacer nuestra labor. Un esposo que hiere, que ofende, que trata mal, que no la cuida, no la protege, no provee para ella lo necesario, no es fiel, no se porta como ese hombre comprometido, está diciendo con sus hechos que Cristo no tuvo ese amor. Los hijos ven ese amor del Padre y pueden verlo y decir: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que mi papá, a pesar de todo lo que es mi mamá, lo que ella hace, las situaciones que está pasando, cómo es posible que pueda amarla? El Evangelio. El Evangelio. Porque ese padre tiene el Evangelio guardado en su corazón. Y así es como ese esposo, ese padre puede dar ejemplo aún a sus hijos de cómo es ese Evangelio. Quiero aclarar que el Evangelio no es un ejemplo, el Evangelio es un mensaje. Es el mensaje de Dios. Pero vivimos conforme a ese Evangelio. Andamos conforme a ese Evangelio. Es ese amor que perdona. Y solo los creyentes pueden perdonar como Cristo nos perdonó. El orgullo nos dice a nosotros como varones: no, ella fue la que falló, yo no. Ella es la que se equivoca, yo no. Pero el amor de Cristo nos hace ver, y volvemos a la cruz y decimos: no, no hay un justo ni aun uno. Yo soy un pecador delante del Señor y Él me perdonó a mí.
Yo le ofendo todos los días, y no solamente a él, sino a muchas personas a mi alrededor, inclusive a aquellos que están más cerca de mí. ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos vieron que tú le pediste perdón a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos vieron que tú le pediste perdón a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que reconociste delante de Dios, mujer, y de tu esposo que lo ofendiste y pecaste contra él? Esa humillación solo es posible, ¿en dónde? Al pie de la cruz de Cristo. Solo al pie de la cruz de Cristo. Al ver a aquel que se humilló, aquel que no tuvo, ni tiene, ni tendrá, santo, sin mancha, se humilló y cargó el pecado que no era de él, el pecado de nosotros, pecadores. Él santo lo hizo. Cuando una esposa se somete a su esposo, está diciendo que Cristo debe ser la cabeza. Pero cuando una esposa no se somete a su esposo, está diciendo que Cristo no es cabeza de ese hogar. No lo reconoce. Está diciendo con su ejemplo, aunque vaya a la iglesia, aunque conozca el evangelio, está dando un ejemplo totalmente contrario de lo que es el evangelio. Cristo no es de confianza. Pero cuando una esposa obedece en el temor del Señor a su marido, aun si no es creyente, ese niño o esa niña dice: mamá confía en Cristo, confía en su Señor y Salvador, y le obedece y le teme, a pesar de cómo es mi padre, a pesar de que él es un hombre pecador, imperfecto. Qué ejemplo más hermoso para nuestros hijos de cómo se vive conforme al evangelio. Porque pone su mirada en el Señor Jesucristo. Cuando una mujer rechaza la autoridad, busca dominar en el matrimonio, no respeta a su marido, no le sirve, no le ayuda. Una esposa puede hablar de mucho, pero ¿cómo vive conforme al evangelio? No está exaltando a Cristo y está dando una versión totalmente diferente de lo que hace el evangelio en la vida de las personas. Mientras los niños crecen, cuando los niños están pequeñitos, uno como padre puede esconder muchas cosas de ellos, usted sabe. Puede esconder muchas cosas de ellos. Ellos ven que nosotros vamos a la iglesia y que hacemos cosas, que aparentemente amamos al Señor, pero conforme ellos van creciendo, ellos se dan cuenta de la realidad que se vive en nuestros hogares. Es increíble las estadísticas que hay de jóvenes que desde muy pequeñitos fueron a la iglesia y conforme fueron creyendo y viendo la fe de sus padres, dejaron las iglesias. Porque era una fe falsa, una fe hipócrita que solo servía para la iglesia. Cuando uno expone estas cosas, hermanos, y yo las digo en el temor del Señor, ¿cuánto ha afectado mi vida estas cosas en estos días? Y cuánto perdón debemos de pedir al Señor por nuestras vidas y cómo hemos vivido. Que el Señor ponga su temor en nuestros corazones. El liderazgo del Padre en el temor del Señor. Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice así: porque yo sé que mandará a sus hijos, está hablando Dios de Abraham, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Otro pasaje, puede anotarlo, que es Josué 24:15. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dos hombres que nos muestran una realidad bíblica. ¿Cuál es esa realidad bíblica? Dios manda principalmente al hombre a enseñar, cuidar, amar, disciplinar y ser ejemplo para sus hijos.
Dios manda al hombre. Dios puso al padre como central en el cuidado y enseñanza en el hogar. Es una enseñanza patriarcal. El padre. Pero hoy vivimos en una sociedad donde la mujer tiene esa labor. Niños crecen en hogares donde hay padres presentes físicamente pero ausentes en su labor. Cuando un hombre rechaza su labor y huye cobardemente, los niños sufren. ¿Sabía que hasta 1830 los materiales que se preparaban en las iglesias para enseñanza en los hogares eran dirigidos al papá? Y la mamá lo que hacía era asistir al padre en la enseñanza. Pero iban dirigidos al papá, no a la mamá. Pero hoy tenemos todo invertido. La mamá lidera y el esposo es su asistente. Y los hijos o la madre tienen la voz de mando en el hogar. Dicen por ahí que los hogares que funcionan de esta forma se parecen mucho al Titanic antes de hundirse. Cuando un barco se va a hundir o cuando el Titanic se hundió, se escuchó la voz: mujeres y niños primero. ¿Y sabe qué pasó después? El barco se hundió. Así son los hogares. Cuando las mujeres y los niños lideran el hogar, ¿sabe qué va a pasar con el hogar? Se va a hundir. Se hunde. El esposo debe ser ese líder sirviente en el hogar, mostrando a sus niños cómo él ama, cuida, protege a su mamá y cómo él enseña, cómo cuida, cómo ama a esos niños que el Señor le ha dado por misericordia. En la Biblia tenemos tristes ejemplos que están ahí para mostrarnos lo que pasa cuando un hombre no hace su labor. La Biblia nos habla de un hombre llamado Elí, un sacerdote. Servía al Señor, pero no tuvo temor de Dios delante, o no puso el temor de Dios delante de sus hijos. Sus hijos también servían, pero ellos hacían cosas horribles. Dios castigó a él y a sus hijos murieron. Ofni y Fines murieron por su pecado, por su maldad. Su padre permitió, aún advirtiéndoles, pero él permitió que ellos siguieran sirviendo a Dios y no les enseñó el verdadero temor a Dios. Otro hombre, David, él tuvo un hijo, Amnón, y ese hijo abusó de su hermana. ¿Y qué hizo David? No hizo mucho. Absalón, enojado, fue y lo mató. Qué tristes ejemplos para nuestra vida cuando los padres no hacen su labor, no los corrigieron en el momento, viendo sus pecados los dejaron pasar. Y nosotros debemos de tener algo en claro. Nosotros debemos preparar a nuestros hijos para el día en que se van a enfrentar con el Señor. ¿Cuántos padres preparan a sus hijos y los mandan a una muy buena escuela? Les enseñan artes musicales, les enseñan 2 o 3 idiomas, pero no los preparan para el día en que se van a enfrentar a nuestro Señor. Padres, abramos los ojos. Si ellos no tienen a Cristo, ellos van a sufrir muerte eterna. Van a sufrir muerte eterna. No les irá bien. No les irá bien sin el evangelio creído. No les irá bien sin el temor de Dios en sus corazones. Oh, que el Señor nos abra los ojos a estas verdades. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, entonces el Señor, después de habernos hablado acerca del matrimonio, habla primeramente Él a los hijos. Y tal vez aquí haya... Gracias. Que Dios habla también a los niños.
Sí, niños, es responsabilidad de sus padres enseñarles la palabra de Dios y el Evangelio, pero Dios les habla a ustedes también. Hijos, obedeced. Los padres tienen la labor de enseñar a sus hijos los 10 mandamientos y especialmente este mandamiento, el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El papá debe procurar hacer esto: honra a tu padre y a tu madre. Y eso significa obedecerlos, respetarlos y amarlos y ser leal con ellos. Honra a tu padre y a tu madre. Y es el deber del padre enseñar estas verdades, enseñar que el hijo debe someterse a la autoridad de su padre y de su madre. Si nosotros entendemos el Evangelio, si entendemos la razón por la cual Cristo fue a la cruz, si entendemos que la ira de Dios está sobre todo pecador, vamos a entender que es necesario que los niños entiendan que hay una autoridad superior. Esa autoridad que Dios le dio a usted como padre sobre sus hijos, eso debe mostrarle al niño que hay una autoridad superior sobre ese niño, y esa autoridad es Dios. Usted debe mostrarle al niño que usted primeramente teme a Dios, y lo que usted va a hacer con él es por temor al Señor. De hecho, los niños deberían de temer más a Dios que a nosotros. Pero ellos aprenden esto primero en una base de autoridad. Honra a tu padre y a tu madre. Y a los niños hay que enseñarles eso. Nuestros hijos están bajo la ira de Dios, y si no han creído el Evangelio, como ya les dije, su fin no será con Dios. El corazón de los niños está contaminado por el pecado, está rebelde a la voz de Dios. Y Dios proveyó un único sacrificio, perdón, en su Hijo Jesucristo. ¿Qué nos motiva a enseñar a nuestros hijos autoridad, a que ellos se sometan? Es el Evangelio, es el Evangelio. El apóstol Pablo, inmediatamente después de hablar a los hijos, habla directamente a los padres. Efesios capítulo 6 dice lo siguiente, versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El problema de nuestros hijos va más allá de un asunto de comportamiento, de ciertas actitudes. ¿Sabe dónde está el problema de nuestros hijos? En el corazón. ¿Cómo comprendemos cuál es la condición de los corazones de nuestros niños? Volviendo al Evangelio. El Evangelio nos dice que somos pecadores y que estamos totalmente contaminados, y que esos niños necesitan a Cristo, necesitan arrepentirse de sus pecados. Es el Evangelio lo que nos motiva a nosotros a guiarlos al Señor. Y lo primero que Dios hace cuando trata con nosotros es apuntar al corazón. Cuando a nosotros ahora vimos en ese pasaje en Ezequiel, ¿sabe qué es lo que Dios hace? Y les daré un corazón nuevo. ¿Dónde apunta Dios? Al corazón. Y nosotros como padres debemos apuntar al corazón. Cuando nosotros vemos malas actitudes en ellos, cuando vemos esa rebeldía, ¿a dónde debemos apuntar? A donde Dios apunta, al corazón de nuestros niños. Nosotros como padres descansamos en la obra de Dios para salvación, pero debemos de entender que Dios ha determinado medios, y en primer lugar, la forma en cómo lo hace es llevándonos a su palabra. Y nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. Ahora el pastor Alexander decía esto acerca de la escuela dominical. ¿Recuerdan que él dijo que hay padres que creen que es la escuela dominical? No, es un asistente, porque no hay reemplazo, no hay sustituto para la labor de los padres, no hay. ¿A quién Dios va a demandar en primer lugar criar a los niños? ¿A quién va a demandar? ¿A la iglesia? No, a los papás. Dios nos va a demandar eso. Hay que tener temor delante del Señor por esto, ¿no? Hay que tener temor delante de Dios. Y es interesante cómo el Señor pone las cosas en su palabra, porque en primer lugar nos dice lo siguiente.
nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 6 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ese es el orden que el Señor nos está dando. Nos manda a criar a nuestros hijos, pero primero habla de la ira y no provocar a los hijos a ira. Y una de las formas que puede provocar a ira a nuestros hijos es la hipocresía que hay en nuestros corazones y en la forma en que vivimos. Cuando no somos esos líderes sirvientes, cuando no amamos a nuestras esposas como debemos, y los hijos están viendo eso, cuando el esposo está más interesado, el papá está más interesado en que hoy juega la selección, que mañana hay partido de la liga y Saprissa, cuando estoy más interesado en ir a jugar Play 3 o lo que sea, o ir a hablar con mis amigos, el niño está más interesado en esas cosas que en mí. Y también nosotros como siervos de Dios en el ministerio debemos de tener cuidado en estas cosas. Nosotros tenemos una primera labor en nuestros hogares. ¿Cuántos padres han descuidado la labor en sus hogares por estar metidos en un montón de actividades? Debemos de cuidarnos de esas cosas, porque es la responsabilidad de los padres, especialmente del papá. Mire, hay obras de gracia, y hay esperanza. Un ejemplo es Timoteo. Su papá posiblemente no era un creyente, no lo era, pero su abuela y su mamá, Eunice y Loida, enseñaron a ese pequeño niño desde la infancia las palabras del Señor. Y Dios tuvo por su gracia salvarlo. Hay esperanza para casos difíciles. Hay esperanza. Pero, en general, porque eso es un caso, pero en general, ¿a quién manda Dios esta responsabilidad? Al Padre. ¿En qué cosa nosotros podemos mostrar o hacer que nuestros hijos se airen con nosotros? Bueno, cuando no los estamos criando o nutriendo, cuando no estamos haciendo nuestra labor al suplir lo necesario para ellos, como nos manda el Señor. Una de las cosas que puede más impactar la vida de nuestros hijos es la sinceridad con la cual nosotros hacemos las cosas delante del Señor y delante de ellos. No tener dobles intenciones. Nosotros podemos recordar casos en la Biblia, no los vamos a buscar, pero sí los quiero mencionar. Algunos tal vez han leído acerca de Labán. Él tenía 2 hijas. Dio primero una y después a otra, a Jacob. Pero aunque parecía que su papá estaba muy preocupado por ellas, más bien se deja ver en la Biblia que en él había un interés más que todo económico, por cómo Dios había bendecido a Jacob. Y el Señor sabe qué intenciones hay en tu corazón. ¿Hay sinceridad realmente en lo que tú haces delante de tus hijos para llevarlos al Señor? ¿Cuál es? Y eso enoja a los hijos. Esas hijas después se enojaron con su padre y dijeron: no, ya no más, nos vamos a ir de aquí, nos vamos a ir contigo, Jacob. Y se fueron. Obviamente en todo esto hay un plan de Dios. El favoritismo. Recordamos cómo Jacob tuvo favoritos, 2 de sus hijos, y cómo en los otros hubo enojo. Gracias a Dios que Él actuó soberanamente en todo esto. A pesar, la actitud de su padre fue correcta. El descuido. Sabemos cómo David descuidó a su hijo Absalón, cómo descuidó lo que hizo Amón. Y todo esto causó ira, causó tristeza y causó dolor. También podemos traer ira a nuestros hijos cuando nos burlamos de ellos o abusamos de sus capacidades. Todo esto causa ira. Cuidemos. Nosotros tenemos que cuidar, proteger, amar a nuestros hijos en el temor del Señor. Cuidemos nuestras actitudes delante de ellos. Cómo hablamos, por qué les decimos las cosas. Tenemos que temer al Señor. Pero ¿qué es lo que causa más hijos airados por padres que no están haciendo su labor? Hijos o padres que no crían a sus hijos en disciplina, en amonestación del Señor. Y lo primero que hace la palabra de Dios es ponernos la disciplina en primer lugar. Porque qué difícil es enseñar a alguien cuando no es disciplinado. Qué difícil. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Disciplina.
disciplinar a nuestros hijos. Y porque nuestros hijos vienen con un corazón rebelde, pues yo a ese niño no le enseñé a tirarse al piso así, a hacer esas rabietas, a mentir, a tomar lo que no era de él, a decir esto es mío, a tener que enseñarle al niño, mire, comparta con su hermanito. Porque venimos con un corazón rebelde. Así vienen todos los niños, así vienen todos. Hay que establecer una disciplina. Pero esa disciplina tiene propósito llegar al corazón del niño. Porque si nosotros solo vemos la actitud, estamos muy mal. Porque Dios trata con el corazón de los niños. Trata con el corazón de nuestras vidas. Cuando nosotros aplicamos disciplina a nuestros niños, tenemos que hacerle ver que esa disciplina es temporal, pero que hay una disciplina que va a ser eterna por causa del pecado. Es la disciplina que Dios manda a todos aquellos que no le siguen y le obedecen. Entonces nosotros tomamos todas esas oportunidades para llevar a nuestros hijos al temor de Dios, a enseñarles la palabra de Dios y guiarlos al Evangelio, preparar sus corazones. Si usted no disciplina a sus hijos bíblicamente, les está enseñando la desobediencia. Las mentiras, los pleitos, las rebeldías, todo eso, si usted no los disciplina, lo que está diciéndole usted es que no tienen importancia. Y mire, para Dios el pecado tiene importancia, es algo serio, es tan serio que Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo a morir por pecadores. El pecado es algo serio, es algo serio. La disciplina es algo que Dios va a demandar de nosotros. Esto mostrará a tus hijos que el pecado debe tener un castigo. Y es el padre, en primer lugar, que es llamado a establecer esta disciplina bíblicamente mientras esté en su casa. Cuando no está, es su mamá la que debe aplicarlo. Y el padre o la madre deben temer a Dios en esta disciplina a sus hijos. Y no deben de temer la desaprobación de sus hijos o de la sociedad o de la familia. Porque vea, hasta eso, hasta tenemos que luchar con nuestras familias, tíos, abuelos. Pero ¿por qué le hace eso al chiquito? Mire, no queremos avergonzar a nuestros hijos, no queremos dañarlos físicamente. Que Dios ponga su temor en nuestros corazones, pero tenemos que hacerlo como el Señor nos pide, por temor a Él. No por temor a la sociedad, no por temor a nuestro familiar. Miren la abuelita, no, usted papá, usted mamá, usted es responsable por hacer esto. No es otro. La disciplina debe ser ajustada a una obediencia inmediata. No me hagas contar hasta 5. 1, 2 y el niño sigue en su obediencia. Y llegó el 5 y nada pasó. ¿Sabe que lo estamos entrenando con ese tipo de actividades para que desobedezca? Para eso lo estamos entrenando. Hermano, yo soy culpable de eso también. Yo soy culpable. Y delante del Señor les debo decir que yo lo he hecho. Yo he hecho mal. Y debe de haber temor en nuestros corazones. ¿Trata a Dios así con el pecado? ¿Le da largas Dios al pecado? 1, 2. Dios es misericordioso, pero Él tiene un límite. Y ya. Y hay casos en la Biblia donde sencillamente no. Muera. Muera. A pesar de buenas intenciones de aquel que trató de sostener el arca, muera. Muere. Dios no trata con el pecado de esa forma. Dios nos manda a ejercer autoridad sobre nuestros hijos, no abuso físico, una disciplina bíblica. Debemos hacer ver a nuestros hijos que nosotros tememos a Dios y que Dios odia la rebelión. Dios odia la rebelión. Es increíble esos videos que pasan en las redes sociales de niños que se tiran en el supermercado y botan cosas y la mamá en vergüenza y no sabe qué hacer. Y ahí dicen los sociólogos, es que tienes que llegar a acuerdos con tus hijos. No es acuerdos, ahí no hay acuerdos de nada. Es disciplina bíblica. Obviamente ese no va a ser el mejor lugar para hacerlo, pero es algo que debe ser constante. Dios no trata con el pecado de esa manera. Dios no le da largas a eso. Debemos de tener claros que la disciplina tiene como propósito llegar al corazón del niño, mostrarle
su maldad y lo que ha hecho, y cuánto ofende esto a Dios. Muchas veces el abuso físico, porque hasta eso, como estamos viendo, el mundo no nos conoce. Nosotros amamos a Cristo y tenemos que tener temor y amor hacia Él. Y el mundo ve lo que nosotros hacemos como algo horrible. En la forma en cómo disciplinamos, ellos piensan que estamos haciendo abuso físico. No es abuso físico. El abuso físico sucede cuando hay una desconexión en no saber dónde está el problema del niño. El problema del niño está en el corazón, en un corazón pecaminoso, en un corazón rebelde. ¿A quién? A Dios primeramente. ¿Cómo debe ser tratado? Y tengo varios pasajes rápidamente. Dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Proverbios 22:15. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 23:13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Muchos padres dicen o madres: ay, yo no lo disciplino porque esto me va a doler tanto a mí. Es que yo lo amo tanto que no puedo hacer eso. Mire, nosotros como creyentes hacemos las cosas por amor a Dios y temor a Dios. Hay que disciplinarlo. Usted tiene que enseñarle que usted teme y ama a Dios. Si ha de disciplinar a sus hijos, recuerde que no debe hacerlo con el deseo de dañarlo físicamente o avergonzarlo. Aunque esta disciplina debe causar dolor en él, no debemos de gozarnos en ella, sino mostrar a nuestros hijos que el pecado tiene un castigo y que es necesario tratar con él como Dios trató con el pecado en su Hijo, poniéndolo en la cruz, poniendo en él la ira y la culpa por nuestro pecado. Es llevarlos al Evangelio una y otra vez. Ven como esto, la labor de nuestros padres es guiada a través del Evangelio una y otra vez. Es el Evangelio que nos capacita para esto. Cuando tengamos que hacerlo, también mostrémosle amor. Una de las cosas que han recomendado muchos hermanos sabios es abrazar al niño después de la disciplina y mostrarle: yo te amo. Y mantenerse con él. Mostrarle que esto es algo que Dios nos manda. Debemos de hacerlo. Dice: así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, dice el apóstol Pablo, como padres. Entonces debemos de tomar tiempo para disciplinar a nuestros hijos, y los primeros años de vida son muy importantes en esta labor. Los primeros años de vida son cruciales. Conforme el niño crece, la disciplina física debe disminuir y debe crecer la amonestación. En ese sentido, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Proverbios 17:10. Tenemos la amonestación. Estamos prontos a terminar. Como bien lo leyó el hermano Alexander, Deuteronomio 6 nos enseña o nos lleva a nosotros a enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos para que teman al Señor. Es una labor constante, una labor de repetición, una y otra vez el Evangelio. Estamos llamados a enseñar el Evangelio en nuestras casas, cuando vamos de camino a la escuela, al trabajo, cuando paseamos con ellos, cuando va en el carro, cuando va en el bus. Hay que enseñarles la palabra de Dios. Cuando se acuestan hay que enseñarles. Es una labor dura. Así es. Yo no voy a engañar a ningún padre. Es una labor demandante, sí lo es. Por eso necesitamos la gracia de Dios para realizarla. Necesitamos la gracia de Dios para realizarla. Algunos han llamado esto la enseñanza del entorno, enseñarlo en todo lugar, enseñanza del entorno, cuando camina, cuando va por todo lugar. Pero eso no debe evitar, como aprendíamos ahora en esta primera parte, la labor en el hogar. Algunos padres dicen: es que si yo lo siento ahí un rato, ese niño se va a desesperar y va a salir. Bueno, obviamente cuando los niños están pequeñitos, hay que buscar bien ese tiempo. Pero es interesante que cuando los niños van creciendo, usted los manda a la escuela. ¿Cuántas horas pasan en la escuela? ¿Cuántas horas pasan sentados en la escuela frente a la maestra? Varias horas.
Y nosotros creemos que no pueden sentarse en la casa un ratito a recibir la palabra de Dios. Porque es que creemos eso. Creemos que no se puede hacer. Sí se puede hacer. Conforme el niño va creciendo, y eso le va a enseñar esa disciplina y esa reverencia a la palabra de Dios cuando llega a la iglesia y escucha la palabra de Dios. Eso es porque no se ha realizado en la semana esa labor. Esa labor. Mire, en esos momentos hay que luchar contra el individualismo de usted y de sus hijos. ¿Por qué? Porque van a aparecer miles de distracciones, como decía el hermano, miles, y hay que luchar contra todo eso, que el Señor nos dé las fuerzas. Y debemos enseñar a nuestros hijos como padres y leer la palabra de Dios. Y cuando yo leo la palabra de Dios, ¿sabe qué sucede? Mi hija Emi me pregunta, ¿y qué son perversiones? ¿Y qué es esa otra palabra que aparece por ahí? ¿Qué es propiciatorio? ¿Qué es propiciación? Ay, papá, tenemos que estar preparados para todo eso. Hay que explicarle esas palabras, no las vamos a cambiar, pero hay que explicarlas a nuestros hijos. Tomar una pequeña porción y explicarla, esas palabras difíciles. Ay, qué gran ayuda ha sido para muchos los catecismos. Consígase un catecismo y enseñe a sus hijos. Enséñele la ley del Señor, enséñele los 10 mandamientos. Prepare sus corazones. Negarle a los niños la ley de Dios es tan malo como negarles el evangelio. Ellos necesitan la ley de Dios, necesitan ver sus corazones pecaminosos. La ley de Dios prepara sus corazones. No quiero pasar vergüenza, pero me gustaría preguntar cuántos papás se saben los 10 mandamientos conforme está en Éxodo en esta mañana. Ay. ¿Y cómo explicar la palabra de Dios? Y aquellos que están esperando bebé, ¿por qué no le leen la palabra de Dios a esos bebecitos que están en el vientre? Creemos que hay vida, ¿verdad? Señor, ha dado vida. Hablémosle desde ahora, desde pequeños. O que el Señor nos guíe en esto. Tanto niños como niñas deben ser enseñados por su padre, y su padre debe pasar tiempo con ellos. Oiga, hoy hay una idea tonta, loca, que dice que si los padres pasan mucho tiempo con los hombres, con los varoncitos, los van a hacer homosexuales. Horrible, horrible ese pensamiento. Hay que ver las estadísticas de un padre que no estuvo con su hijo o con su hija, que no le mostró amor. En el hijo pródigo, cuánto amor mostró ese padre a ese hijo, y lo abrazó. ¿Y qué le dice más? Y lo besó. Oh Señor, danos un corazón así para amar a nuestros hijos. Y nosotros amamos a nuestros hijos en la medida que amemos a Dios. En la medida que amamos a Dios, así amamos a nuestros hijos. Oh, yo sé que es muy difícil para muchos padres hacer esta labor. Como decía el hermano, salimos de mañana y volvemos muy tarde. ¿En qué momento vamos a hacer esto? Y casi que debemos dejar preparado para nuestras esposas lo que ellas puedan hacer para leer su palabra, para orar con los niños. Pero si usted es de esos pocos que no tiene, se va y sus hijos dormidos, y vuelve y sus hijos dormidos, aproveche cada oportunidad, tema al Señor. Una de las cosas que he estado haciendo, quiero hacerlo consistentemente, es el domingo, cuando ya termina el culto, en la comida, en la cena, preguntarle a mis hijas qué aprendieron del mensaje. Y si no, yo hacerles un resumen del mensaje y cómo se aplica a sus vidas. Eso, esa palabra de Dios que recibimos el día domingo. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5. Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Padres, roguemos al Señor para que nuestros hijos estén atentos a la voz de Dios, para que inclinen sus corazones, para que clamen al Señor, para que con prudencia escuchen su voz, para que la busquen como a la plata, y que entonces entiendan el temor del Señor. Debemos de orar y pedir al Señor estas cosas. Padres, teman al Señor y amen al Señor.
más que a sus hijos. Porque hay padres que han permitido pecados de sus hijos porque dicen amarlos. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Oh, que el Señor nos llene de su temor para realizar nuestra labor como padres. Recuerden cuando Abraham fue al monte a sacrificar a su hijo y justo antes de sacrificarlo se le dijo: no lo hagas. ¿Por qué? Porque yo sé que me temes. Que el Señor ponga ese temor en nuestros corazones. Papá, enseña a tu hijo humildemente, reconociendo nuestra necesidad de ser enseñados por su palabra. Enseña pacientemente, una y otra vez, vuelve a repetirle las palabras de Dios. No te canses y sigue esperando en el Señor. Sigue esperando en Él. Y de una manera temerosa a Dios, eso cambiará nuestra agenda. Nos hará ver lo que realmente es importante. El día que nuestros hijos se presenten delante del Señor, ellos darán cuenta, como así lo haremos nosotros también. Que el Señor ponga su temor en nuestros corazones. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro buen Dios y Señor, por tu palabra. Cuán débiles hemos sido. Cuán débil he sido yo en la labor de ser un padre. Oh, Señor, pon tu temor en nuestros corazones y guíanos cada vez más a tu palabra. Y que sea el Evangelio, ese Evangelio maravilloso que tú nos dejaste, que nos guíe en nuestra labor al guiar a nuestros hijos a ti. Confiamos plenamente, Señor, en que tú eres el único que puede transformar sus corazones. Pero ayúdanos, Señor, a disciplinarlos y a amonestarlos en tu temor. Oh, Señor, líbranos de ser pasivos en esta labor. Líbranos, Señor, de ser inconsistentes. Líbranos de la apatía. Perdona, Señor, nuestros rebeldes corazones. Pedimos, Señor, que nos perdones por la obra de tu Hijo Jesucristo. Que nos hagas ver cuánto necesitamos de ti. Te damos gracias y en tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén.